En esta ocasión con el gusto de presentarles al doctor Jorge Alejandro Fernández Pérez, que es nuestro ponente magistral de este día, con la ponencia Influencia de la investigación educativa en el desarrollo de las profesiones. Me voy a permitir compartirles un poco de su currículum. El doctor Jorge Alejandro Fernández Pérez es médico cirujano y homeópata, egresado del Instituto Politécnico Nacional, es doctor en educación por parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es coordinador del doctorado en investigación e innovación educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, es ganador de la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología Luis Rivera Terrazas en el año 2016 en el área de Ciencias Sociales y Humanidades y presidente del Consejo Consultivo Nacional Médico Homeopático. Ha publicado artículos relacionados con la educación superior y la medicina en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, y ha participado como ponente y conferencista en eventos académicos nacionales e internacionales. Doctor Jorge, para el Instituto Politécnico Nacional es un gusto recibirle en esta su casa y pues, sin más que agregar, le damos la palabra recordándole a nuestro auditorio que al final de la ponencia tendremos la oportunidad de compartirle al doctor las preguntas que ustedes emanen de las tarjetas que les van a estar pasando en este momento. Nos las comparten y si quedan unos minutos, con mucho gusto las podemos compartir con el doctor para que haya esa retroalimentación. Bienvenido, doctor. Bueno, antes que nada, agradecerle a la doctora Lorena García, una amiga ya de muchos años y sobre todo en otras trincheras, que como ella decía, soy médico homeópata, orgullosamente egresado de esta institución y no olvido mis raíces. El haber recibido la invitación para participar en este 12º Foro de Investigación Educativa también me enorgullece muchísimo de poder estar en mi alma mater. También agradecerle al maestro Jacobo todas las atenciones que ha tenido conmigo para poder estar con ustedes. El tema que elegí para presentarles quizás no sea un tema del cual muchos de ustedes hayan hablado o hayan escuchado, perdón. Yo me dedico desde 1989 al estudio de las profesiones en México. Y es un tema que desafortunadamente en nuestro país no ha sido trabajado. Entonces, una de mis ideas es, ustedes que trabajan en el ámbito de la investigación educativa, es tratar de dejar por ahí una inquietud de que ojalá alguno de ustedes se interese por su propia profesión. Más adelante, o sea, la presentación tiene un pequeño recorrido de quizás alguna información que ustedes ya conocen sobre la historia de la investigación educativa a nivel mundial, también algo de la situación de la investigación educativa en nuestro país y posteriormente entrar en el ámbito de las profesiones y por qué, desde mi punto de vista, es un tema que ojalá los investigadores educativos voltearan un poquito la mirada para desarrollar un tema que yo diría, si bien es viejo en países anglosajones, en nuestro país yo diría que está muy poco explorado o casi nada explorado. Entonces, bueno, como decía la doctora Lorena, es influencia de la investigación educativa en el desarrollo de las profesiones. Y lo primero que tendríamos que ver es que la investigación educativa como campo disciplinar o como área dentro de la investigación, pues realmente es un ámbito reciente. Yo diría que en nuestro país particularmente, lo que se llama la investigación educativa propiamente dicha, inicia a finales, o se empieza a consolidar ya un poco más fuerte, a finales de la década de los 90 del siglo pasado. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué dice eso? Una anécdota que quiero comentarles, yo trabajé durante cerca de 20 años en esta institución, en el área de Ciencias de la Salud, en la Dirección de Estudios Profesionales.
siempre me interesó mi profesión como médico homeópata. Como médico homeópata he padecido las vicisitudes de lo que es una profesión marginada en este país, una profesión que no tiene la apertura, o que no había tenido la apertura como cualquier otra profesión o como la profesión médica. Entonces, estando trabajando en la Dirección de Estudios Profesionales, se me pidió en algún momento que hiciera un estudio en donde pudiera demostrar que el médico homeópata era tan médico como cualquier otro médico. Armamos un grupo de trabajo, hicimos el estudio e intentamos registrarlo en ese entonces en lo que era la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado, como un proyecto y sobre todo para obtener financiamiento. Esto que les estoy comentando fue en 1988. La respuesta que nos dio la Secretaría en ese entonces es: esto que usted está presentando no es un proyecto de investigación, así de entrada. Esto que usted hace es parte de las actividades que como docente tendría que estar realizando en la institución. Y así, en muchas de las instituciones de educación superior, la investigación educativa era vista como algo irrelevante, algo que no existía. Afortunadamente, eso ha cambiado. Y, por ejemplo, para mí es un beneplácito ver estas instalaciones, ver que ya van en el 12º foro de investigación educativa. Entonces yo digo, ha habido un cambio, y un cambio sustantivo. Entonces, bueno, los orígenes de la investigación educativa se remontan al siglo XIX. Eso también nos puede decir que llevamos un atraso muy importante, como muchas cosas en este país, que generalmente vamos 500 años atrás. La investigación educativa empieza en Europa, quizás como otro nombre, porque antes se le conocía como pedagogía experimental. Es solamente a partir de los años 30 del siglo pasado, y sobre todo con los cambios sociales, las guerras mundiales, en fin, en donde empieza a haber cierto interés sobre fenómenos sociales. En esa época, ustedes recordarán, empiezan a surgir ciencias como la psicología, la sociología, en donde también tuvieron que remar contracorriente, porque obviamente en un modelo 100% positivista, en donde todo lo que no se demuestra no era ciencia, pues hablar de la conducta humana, hablar de los fenómenos no sociales, pues era otra cosa menos ciencia. Pero bueno, finalmente van pasando los años y de repente algunos estudiosos, algunos investigadores empiezan a demostrar la importancia de analizar esos fenómenos sociales, de los cuales el ámbito educativo, la educación, no están excluidos. Y entonces empieza ya a manejarse de otra forma. Los primeros antecedentes están en Europa, como les decía hace un momento. Algunos de los antecedentes es en Inglaterra. En 1931 se crea un instituto, el Instituto de Pedagogía de la Universidad de Londres, ¿sí? En Alemania también es pionera en términos de la pedagogía científica. En Bélgica, en la Unión Soviética tenemos los primeros antecedentes, y sobre todo de autores muy reconocidos en el campo de la investigación educativa, como Vygotsky, como Luria, etcétera, que son clásicos para quienes hacemos investigación educativa. Esos serían algunos de los antecedentes en Europa. En Estados Unidos también empieza a manejarse algo de la investigación relacionada con la educación, pero es hasta la mitad del siglo XX, en donde la investigación educativa empieza a ser importante y empieza a incidir en la toma de decisiones hacia los procesos educativos. En la década de los 50, una de las características principales era el diseño y desarrollo de procedimientos e instrumentos para la investigación. Una parte fundamental es que al principio, cuando se empieza a trabajar o a ver la importancia de analizar los procesos educativos, era primero ver los fenómenos como
contenidos educativos. Posteriormente, como se va desarrollando, se quiere dar una respuesta al modelo positivista. Ahí yo encuentro un primer obstáculo que se le presenta al campo de la investigación educativa, que es tratar de incorporar el modelo positivista para el estudio de fenómenos sociales, o en este caso, el fenómeno de la educación. Y eso es parte del rechazo que nos dan durante esos años para decirnos que lo que se hacía en el ámbito de la educación no era científico. ¿Por qué? Porque obviamente el modelo positivista, al solicitar que todo lo que se hiciera tendría que ser comprobado y tendría que ser replicable, pues obviamente lo que se hacía en el ámbito de la educación, pues nunca iba a poder ser eso. Afortunadamente esto va avanzando y en la década de los 60, particularmente en los Estados Unidos, la investigación educativa empieza a ser relevante. Sobre todo se empieza a desaparecer el concepto de pedagogía experimental y se da un enfoque orientado a los contenidos de la educación y sobre todo a tratar de construir instrumentos metodológicos que dieran respuesta a este nuevo modelo. Sin embargo, esto no ha sido fácil. Es decir, hoy en día todavía tenemos esta resistencia por parte de sectores de las ciencias duras para considerar que la investigación educativa adolece de muchas características de lo que hoy ya conocemos como ciencia. Bueno, en México, los primeros antecedentes relacionados con el ámbito de la investigación educativa están por allá de la década de los 30, 1936, cuando a partir de la Secretaría de Educación Pública se funda el Instituto Nacional de Psicopedagogía, que en 1970 cambia a Instituto Nacional de Investigación Educativa. La creación del Centro de Estudios Educativos, fundado por el doctor Pablo Latapí en 1963, se convierte en un referente muy importante para quienes empiezan a incursionar en ese ámbito. Podemos decir que el Centro de Estudios Educativos es el principal semillero de investigadores que se dan en la década de los 70s y los 70s y que posteriormente se empieza a desarrollar en la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Primero, la creación del Centro de Investigación y Servicios Educativos, el antiguo CICE, que después se convierte en el CESU, el Centro de Estudios sobre la Universidad, y actualmente es el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la cual están destacados investigadores como el doctor Ángel Díaz Barriga, la doctora Concepción Barrón Tirado, Porfirio Morán, en fin, tantos investigadores que ustedes conocen y que son referentes importantes. Podríamos decir que es en la década de los 60, 70, donde empieza el desarrollo de la investigación educativa en nuestro país. También, bueno, el Instituto Politécnico Nacional es un elemento central para el desarrollo a través del CINVESTAB. Ahí se crea el Departamento de Investigación Educativa, se crea la maestría en Ciencias con especialidad en Educación. Después CONACYT crea un Programa Nacional Indicativo de Investigación Educativa, el cual desafortunadamente desaparece, ¿sí? Eso tiene que ver mucho con quién de repente llega a ser el director de CONACYT. Incluso ustedes ven que en 1984 se crea el Sistema Nacional de Investigadores, pero no siempre la investigación educativa estuvo presente en este sistema. Hoy sí, hoy se reconoce, aunque también, digamos, no en el mismo nivel que podemos tener a las ciencias exactas, naturales, en fin. Y una parte también muy importante, en la cual ustedes también conocen, creo, es la institucionalización del Congreso Nacional de Investigación Educativa. Creo que todos reconocemos que el Congreso del COMIE es hoy por hoy el evento más importante, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel iberoamericano, sobre todo por el número de trabajos que generalmente se presentan cada 2 años. Y eso hace que la investigación educativa también en este país tome un aspecto
bastante importante. Pensemos a grosso modo cuáles son los modelos que existen hoy en día dentro de la investigación educativa. Uno que sigue prevaleciendo, que es el positivista, y que tiene que ver con las investigaciones que se hacen de carácter cuantitativo. Y esas siguen y creo que seguirán. Otro de ellos es el constructivista, que, como decía hace un momento, intenta presentar un frente en contra de este modelo positivista, en donde lo que se trata es ya no de medir, sino analizar los procesos, sobre todo en este caso el proceso educativo, desde dentro y dando una interpretación. Aquí, aparentemente, yo diría, y digo aparentemente, el choque que hay entre el positivismo y el constructivismo ya se va diluyendo, pero todavía sigue estando presente. Y finalmente, en los últimos años, empieza a haber un enfoque sociocrítico, que también parte de una propuesta cualitativa para tratar de entender, y sobre todo con ciertos postulados que son conocer y comprender la realidad como praxis o como práctica, una teoría y práctica, conocimiento, acción y valores vinculada, orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del hombre, y otra es implicar al docente a partir de la autorreflexión. Desde mi punto de vista, no hay una contradicción entre ambos modelos. O sea, creo que estos modelos pueden subsistir. Para mí hay un debate estéril en términos de lo cuantitativo contra lo cualitativo. Creo que cada uno de ellos tiene su propio lugar dentro de la investigación, y que es el investigador, a partir de lo que quiera hacer y quiera presentar, pues el que tendrá que elegir. Aquí yo ya haría un llamado, y quizás esto pueda generar mucha polémica, y creo que pudiera ser parte de las preguntas que van a venir. Por ejemplo, yo estoy en contra de esto que se llama hoy en día en la investigación educativa de modelos mixtos. Y les voy a decir por qué. Porque desafortunadamente en la investigación educativa particularmente se ha pragmatizado la investigación. Yo me acuerdo que para poder entrar al instituto a trabajar, me invitaron a dar materias de metodología de la investigación en 1982. Pero el primer requisito es que teníamos que tomar un diplomado sobre metodología, que duró alrededor de 6 meses, y había lecturas obligadas. Y una de las lecturas obligadas era Filosofía de la Ciencia de Mario Bunge. La pregunta que yo les haría a muchos de ustedes: ¿quién lo ha leído? O sea, muy pocos, en esencia. Y lo que nos plantean desde la filosofía de la ciencia, es que uno tiene que tener una postura epistemológica. Y para trabajar la realidad, hay dos formas, o se explica o se interpreta. Ambas no pueden estar, o sea, o explico o interpreto, pero eso de que explico e interpreto choca epistemológicamente. Cada modelo tiene dentro de sí diversos enfoques, ¿sí? O sea, si pensamos en un modelo cuantitativo, pues puede haber un enfoque explicativo, un enfoque prospectivo, o sea, hay enfoques. Lo mismo sucede en lo cualitativo. Y hoy en día, cuando reviso muchos de los artículos o reviso revistas y se describe lo que se hizo en una investigación, lo único que se describe es la parte, yo le llamo operativa de la investigación. Es decir, desde el método, las técnicas y los instrumentos, pero no el enfoque. Entonces la pregunta que yo hago, ¿y desde dónde? ¿Desde qué mirada? Eso es cuando yo digo que se está pragmatizando la investigación. Y creo que tenemos que regresar
a las bases de la investigación educativa. ¿Cuáles son las características hoy en día que tiene este campo? Bueno, hay algunos autores que plantean, y yo suscribo eso, epistemológicamente trabajar investigación educativa no es fácil. Sobre todo porque estamos trabajando con sujetos. Segundo lugar, la investigación educativa es pluriparadigmática, es decir, subyacen muchos modelos, muchos paradigmas. Es decir, cuando trabajamos en un ámbito de investigación cuantitativa, pues sabemos que es el modelo que subyace ahí es el modelo positivista, pero en el modelo cualitativo está la fenomenología, están los modelos interpretativos, la hermenéutica, o sea, hay muchos modelos que subyacen ahí, de los cuales, por eso para mí es muy importante reconocer que siempre tiene que haber primero la definición desde dónde voy a hacer mis estudios. Aparte, es plurimetodológico. Hoy, en el ámbito de la investigación educativa, se nos presentan una gran cantidad, incluso yo parto de la idea que no hay metodologías, hay estrategias metodológicas en donde cada investigador tiene que ir diseñando, tiene que ir construyendo esta parte metodológica. Ver a la investigación como una receta de cocina, creo que es lo peor que le podemos hacer a nuestro campo de acción. Tiene un campo, una parte multidisciplinar, creo que es una parte muy importante. Y ahí yo suscribo esto y que es parte del tema de las profesiones. La investigación educativa nos da la oportunidad de interactuar con diversas disciplinas. Aquí interactúa la antropología, la sociología, la psicología, la economía, la que ustedes me digan. Hay una relación diferente entre el objeto de estudio y el investigador. Nosotros tenemos la particularidad que incluso somos parte del objeto de estudio. O sea, no estamos viéndolo desde fuera. Eso también, en cierta medida, es una limitante. ¿Por qué? Porque tenemos que tenerlo muy claro, porque si no, entonces podemos parcializar y podemos empezar a sesgar la investigación. En cuanto a los objetivos, también hay una variabilidad importante y es difícil delimitar este objeto de estudio. Hoy en día, creo yo, ya vimos parte de las vicisitudes que ha tenido que enfrentar la investigación educativa, pero yo creo que hoy en día se nos presenta un panorama más amplio. Hay mucho más apertura, o sea, yo espero que ahora con los cambios que vienen en un futuro en CONACYT, no regresemos al pasado, sobre todo considerando que la futura directora de CONACYT es una persona del área dura, del área de ciencias ambientales, y espero que, bueno, por lo menos no toque el ámbito de las ciencias humanas, de la educación, y por lo menos nos deje como está. Entonces, bueno, actualmente la investigación educativa en nuestro país está teniendo un avance muy importante. Actualmente la misión que tenemos es, y tendrá que ser, por algún tiempo, desarrollar teorías de la práctica educativa. Aquí me adelanto un poco a algo que viene también en otra diapositiva. Creo que los investigadores educativos también estamos cometiendo un error. Pensar que la investigación educativa tiene un campo de acción solamente dentro de la institución educativa, dentro del aula. Yo creo que el ámbito de la investigación educativa, y lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, tiene que ver hoy con, sí, el entorno del proceso educativo, que es la institución, las aulas, la práctica docente, el aprendizaje, los alumnos, etcétera, pero el proceso educativo impacta a la sociedad e impacta no solamente lo que llamamos práctica docente. Eso es parte de lo que quiero platicar con ustedes, de un tema que está ahí presente y que ojalá algunos de ustedes más adelante nos podamos encontrar en algún congreso, y que veamos que el campo de las profesiones está siendo estudiado con mayor rigor.
A decir de este autor, la investigación educativa ha alcanzado un estatus científico y un nivel de calidad comparable al de otras disciplinas. Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que como investigadores educativos estamos al nivel de investigadores en física, en química y en lo que ustedes quieran. Si no creemos esto, pues difícilmente podemos consolidar este campo. La investigación educativa evidencia la existencia de marcadas diferencias entre los países en cuanto al nivel o grado de desarrollo. Sí, como les decía, tenemos que reconocer que tenemos algunos atrasos. Sin embargo, creo que México se ha convertido en un referente importante también en algunos campos disciplinares, por ejemplo el currículo, educación y mercado de trabajo, en fin, que han sido exportadores de investigadores relevantes y que hoy en día son referentes importantes en el ámbito mundial. Asimismo, la investigación educativa ha permitido producir investigaciones de muy alta calidad en el plano teórico, tanto en sus métodos y técnicas como en el contenido, lo que repercute en la práctica educativa y en un mayor desempeño académico de los alumnos. Es decir, hoy la investigación educativa, a diferencia de hace muchos años, tiene un lugar muy importante en el campo de la ciencia. Veamos ahora, y vamos entrando en materia en relación con las profesiones. Las profesiones en cualquier país, bueno, quizás lo primero que les preguntaría a ustedes, ¿qué entienden por una profesión? ¿Quién me diría qué es una profesión? Bueno, no me conteste, de uno por uno. Cuando yo empiezo a incursionar en el tema de las profesiones, y a mí me pasaba, en nuestro país, y por ahí en una encuesta que realicé hace algunos años, de cada 10 personas, y estoy hablando de profesionistas, a los cuales le preguntaba qué es una profesión, 8 me decían mi carrera profesional. Es decir, la profesión en nuestro país se identifica con la carrera profesional, con el proceso formativo, con lo que hago dentro de la universidad o dentro del instituto. No, o sea, hablar de profesión tiene que ver, sí, con el proceso formativo, pero también con una serie de características que están, ahora sí como dicen, vida después de la vida. O sea, ¿qué voy a hacer después de que salgo? Y no tiene que ver tampoco exclusivamente con el mercado de trabajo, es decir, salgo y ya voy a trabajar y entonces ya estoy desarrollando mi profesión. No, las profesiones son instituciones sociales. ¿Cómo podemos tener el matrimonio? Es una institución social, la escuela es una institución social, la familia es una institución social. La profesión tenemos que verla. En nuestro país no se le ha dado ese lugar a la profesión. Alguna definición es que es una actividad social cooperativa cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad humana. Aquí también una pregunta que yo les haría como investigadores educativos, y no es reclamo, o sea, es simplemente para que hagan una reflexión. ¿Cuántos estudios han hecho en relación con su propia profesión? Es decir, sabemos que en el ámbito de la investigación educativa, pues yo diría que a lo mejor, no sé, un 50% son o somos externos al área de la educación, o sea, venimos de otra disciplina, médicos, ingenieros, abogados, que entramos al campo de la educación, y quizás otro 50% sí tengan una formación inicial dentro del ámbito de la educación. Pero la pregunta es, bueno, salí, ya estoy haciendo investigación educativa, a ver qué voy a hacer en relación con mi profesión. Y les puedo decir que la respuesta es que muy pocos voltean hacia la propia profesión.
En ese sentido, bueno, simplemente, ¿qué significa el concepto profesión? Es un grupo de individuos de una disciplina quienes se adhieren a patrones éticos establecidos por ellos mismos, son aceptados por la sociedad como los poseedores del conocimiento y habilidades específicas, tienen un aprendizaje derivado de la investigación, educación y entrenamiento de alto nivel, y estamos preparados para ejercer hacia el interés de otros. La mayoría de los profesionistas lo que están enfocados es a ejercer la profesión en función del servicio, pero vemos muchos otros que estamos incursionando en la docencia, en la investigación, y muchas veces, y me remonto un poquito como coordinador de un doctorado en investigación, cuando llegan los alumnos, quizás algunos que sean docentes les pasa, lo primero que llegan y nos dicen: oiga, ¿me puede decir sobre qué hago mi tesis? No, la idea es que tú lo saques, ¿qué quieres hacer? Pues no sé, haré algo sobre la práctica educativa, haré algo sobre competencias. No quiere decir que estos temas no sean relevantes, son muy relevantes, pero hoy el mercado, digamos, de la investigación educativa está saturado de temas como competencias, evaluación educativa, práctica docente, y así les puedo decir mucho. Bueno, incluso un tema que en la década de los 80, 90 era muy recurrente, que era el tema de currículo, planes y programas de estudio, hoy está como ahí, como que ya a nadie nos interesa. Incluso hoy vemos en las instituciones, por ejemplo, Puebla, yo creo que es el estado con mayor oferta educativa de instituciones de educación superior. El último dato que pude haber obtenido hace un año, andábamos en 565 instituciones de educación superior, entre patitos, regulares, malas, pésimas, buenas, excelentes, y todas ofertan casi lo mismo. Y cuando uno les pregunta: oye, ¿hiciste algo que la teoría curricular pide que sea lo primero que se haga, un diagnóstico de necesidades? Y muchos contestan: ¿y eso qué es? ¿No? O sea, hay que hacer administración. Yo soy médico, he hecho muchos estudios sobre el ámbito de la medicina. Por ahí en la década de los 90 había un acuerdo de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, en donde ya eran alrededor de 90 escuelas de medicina en el país. Y dijeron: hasta aquí, ya no se abre una más. Actualmente estamos en 160 escuelas y facultades de medicina. Y yo pregunto: ¿habrán hecho un análisis, un diagnóstico de necesidades? O a lo mejor sí lo hicieron, pero lo único que hacen es replicar lo que tenemos. Y tenemos déficit de médicos en zonas marginadas, en la sierra, etc. Entonces, ¿dónde están los diagnósticos de necesidades? Entonces, en ese sentido, la intención también de esta plática, como también les decía al inicio, es tratar de incentivarlos a ustedes. Aquí hay mucha gente joven que luego se está preguntando: ¿y ahora sobre qué investigo? Pues voltéate hacia ti mismo y di: pues yo soy licenciado en turismo. Oye, ¿y por qué no haces un estudio sobre tu profesión? A ver cómo se originó, por qué se originó, cuál ha sido su evolución, cómo está impactando, cómo está su estructura gremial. O sea, hay muchísimas cosas a las cuales se puede trabajar. Entonces, en ese sentido, la profesión no solamente es realizar estudios en una institución de educación superior. Es un fenómeno sociocultural en el que intervienen conocimientos, habilidades, tradiciones, costumbres, prácticas. Es decir, esta mera definición nos da elementos para que, desde el ámbito de la investigación educativa, podemos hacer muchas cosas en relación con la profesión de cada uno de ustedes. Esto es un diagrama. Miren, en pocas palabras, esto es lo que es una profesión.
Una profesión es tener una formación de alto nivel, es tener una estructura que nos permita regular a la propia profesión, tener sobre el control del trabajo. Incluso aquí muchas de las profesiones quizás que ustedes tienen, al igual como la que tenemos la doctora Lorena y un servidor, hay usurpación de profesiones. Hoy en día hay en varios estados de la República lo que se llama licenciatura en homeopatía, con registro de validez oficial de estudio, con título y cédula profesional, pero no son médicos y están atendiendo pacientes. Eso se llama usurpación de profesión y está avalado por la autoridad. Eso da para hacer estudios. En psicología no se diga, solamente basta prender la televisión, ponerlo a las 12 de la noche y escuchar Pare de Sufrir, ¿verdad? Y se ahorran una consulta con el psicólogo. Entonces todo esto es lo que implica elevadas normas éticas, autoorganización, es decir, de ese gran tema podemos hacer muchas otras cosas en un estudio o una investigación educativa. La profesión obviamente se construye a partir de la valoración. Se han preguntado su profesión, no la profesión docente, porque esa, bueno, está a veces en los cuernos de la luna, a veces estamos abajo, en fin, no, su profesión inicial, ¿cuál es la valoración que la sociedad tiene? Y eso es una parte importante, ¿cómo nos ve la sociedad? ¿Sí? Tenemos condiciones adecuadas en términos de las profesiones, y no me refiero solamente al mercado libre. Incluso el estudio de las profesiones en los países anglosajones empieza por allá de 1920, 1930, hay un auge en la década de los 50, y tiene que ver mucho con las profesiones liberales. Pero el mundo ya cambió. Hoy hablamos de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la tecnologización. Hablamos de un cambio radical en las condiciones del mercado de trabajo. Hay muchas cosas, hay nuevas profesiones, hay profesiones multidisciplinares, hay profesiones transdisciplinares, hay muchas cosas. Y yo digo, bueno, si hablamos muchas veces de revoluciones científicas y de cambios en el conocimiento, yo creo que si esto ya cambió, creo que eso nos da la oportunidad de abrir nuevas vetas para poder desarrollar nuestro campo. En ese sentido, bueno, decía yo, los cambios, la economía, todo esto está cambiando, y obviamente el mundo profesional es diferente al que teníamos incluso hace 20, hace 30 años. Hoy se requiere de una orientación científica, tecnológica y técnica para dar respuesta a las condiciones que nos está pidiendo no solamente el mercado de trabajo. Antes se pensaba que las profesiones eran dirigidas al mercado. Hoy lo que tenemos que pensar es que las profesiones tienen que dar respuesta a las necesidades de la sociedad, no al mercado de trabajo. En nuestro país, la estructura más importante gremial que tenemos en términos de investigación educativa es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el famoso COMIE. Ahí es donde está propiamente la crema innata de los investigadores. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay muy pocos. O sea, no hay 500 investigadores registrados en el COMIE. Eso es una parte, es una debilidad. Eso no quiere decir que no se esté haciendo investigación educativa, sobre todo si lo vemos cuando vamos al Congreso. De repente hay 3,000 ponencias en una semana. Bueno, sí se está haciendo, pero de esas 3,000 también no todo se publica. Entonces hay cosas que tenemos que fortalecer en el ámbito de la investigación. De acuerdo al COMIE, estos son los campos disciplinares que hoy en día se conocen como estados del conocimiento. ¿Sí? Y desde mi punto de vista, algunos de ellos inciden y dan la posibilidad para que se puedan hacer estudios particularmente sobre las profesiones. Uno es volver a retomar lo que es la investigación curricular en México.
pero insisto, entendiendo no solamente la parte curricular como lo que sucede con los planes y programas, sino tenemos que ir más allá. ¿Cuál es el impacto de la profesión? ¿Cuál es el impacto de esa formación? En fin, toda una serie de elementos que nos pueden dar. También podemos trabajar a través de investigación educativa en conocimientos disciplinares. Este último congreso disminuyó el número de ponencias, particularmente en esta área, es decir, pocas ponencias fueron en relación como venía dándose en años anteriores, sobre temas particularmente sobre estos campos disciplinares. Uno que está tomando mucho auge, pero que no debería ser el único, es la enseñanza de las matemáticas. Es decir, tiene su razón de ser, pero yo creo que hay muchos otros campos disciplinares en los cuales se puede trabajar. La investigación en el campo de la educación y los valores, eso es algo que muy poca gente quiere entrarle, porque obviamente tiene que trabajar sobre partes filosóficas, pero creo que esto es muy importante. Nos quejamos que nos hacen falta valores en nuestra sociedad, etcétera, etcétera, y luego no hacemos análisis en relación con la formación, y mucho menos hacemos análisis sobre los valores éticos que tienen las profesiones. Y así, estos serían algunos de los campos en los cuales pueden incidir. Por ejemplo, esto, espero que sí se alcance a leer, no sé si lo alcanzan a leer. Dentro de lo que es el gran tema profesiones, hay muchos subtemas. Aquí simplemente saqué unos cuantos. Pueden trabajar sobre la formación profesional, sobre el ejercicio de la misma, la estructura que tienen o no tienen, que es una parte importante para evitar esta usurpación de campos disciplinares. Es decir, si la profesión tiene esa estructura gremial, pues difícilmente alguien va a llegar y va a tratar de ostentarse como profesionista. ¿Qué políticas públicas? ¿Cómo incide la profesión en las políticas? Muchas veces nos quejamos de que es desde el Estado, desde el gobierno, donde nos establecen lo que tenemos que hacer. Ahí, incluso, de acuerdo al artículo 5º constitucional, en materia de profesiones, ahí dice que los colegios profesionales son los que tienen que incidir hacia el Estado para el establecimiento de políticas públicas. Y en México no se hace. En México todo nos viene de arriba hacia abajo. Creo que es una parte que podríamos estar trabajando. La relación entre la formación y el empleo, esto sí se hace sustancialmente, pero se hace sustancialmente por una presión externa. Entonces me dirán, ¿cuál? Porque a las instituciones lo que les piden son estudios de egresados para que puedan ser evaluados en PNPC o en acreditaciones. O sea, no es, voy a hacer un estudio sobre la formación y el empleo al margen de lo que le estén pidiendo a la institución. Sí les puedo decir que los resultados son totalmente diferentes. Generalmente cuando se hacen los estudios de egresados, pues los resultados son altamente positivos para el proceso formativo. Eso es un autoengaño. La certificación profesional, un tema que en la década de los 90 fue importante y pareciera ser que solamente a algunas profesiones les interesa. La identidad, en muchas profesiones, contrario de profesionalizar, parece que hay un fenómeno de desprofesionalización. Competencias profesionales. Hoy un tema relevante que a mucha gente les interesa es el de las TIC. El empleo de las TIC en la práctica docente, el empleo de las TIC en el aprendizaje, y yo digo, ¿y el empleo de las TIC en los profesionistas qué pasa? Porque muchos, yo me declaro incompetente en muchos avances de las tecnologías. Bueno, pero ya estoy más allá del bien que del mal. Pero la pregunta es para los nuevos profesionistas, ¿cómo están asumiendo las profesiones, las TIC, la ética profesional? Este es un ejemplo de cómo desde un tema que sería la formación, podemos trabajar sobre la historia de la formación profesional, el currículum, cómo está, la educación continua es un tema que también por ahí está rezagado. Más adelante vamos a presentar un libro
que sacamos sobre educación continua, porque es un tema que está olvidado, Vean que está olvidado el tema de la educación continua. La vinculación de la profesión, de la formación con el Estado, con el empleo, perdón. Este es otro ejemplo. Esto da para mucho. Pregúntense cómo está la estructura gremial o la estructura profesional de su profesión. Si hay o no hay. ¿Qué hacen? Nada más se reúnen para socializar o realmente hacen programas de educación continua o qué hacen. Entonces, como pueden ver, de esos temas hay muchos subtemas que permitiría que el campo de la investigación educativa pudiera, hoy que se dice busquemos innovaciones, la innovación no tiene que ver solamente con las TIC. Desde mi punto de vista, la innovación es buscar nuevas alternativas en procesos, en metodologías, en contenidos, en todo lo que ustedes, algo diferente. Y creo que por aquí podríamos encontrar cosas bastante innovadoras. Finalmente, ya para terminar, a más de 4 décadas del inicio de la investigación educativa, creo que todavía estamos en proceso de consolidación, pero sobre todo creo que todavía es un campo que tiene muchas vetas para las cuales podemos explorar. Y es un campo de oportunidad para cada uno de nosotros. La investigación educativa permite no solo generar un campo para analizar necesidades en el docente, que eso es muy importante y no lo debemos olvidar. Sin embargo, insisto, mucho de esto también tiene que verse fuera y alrededor de ese campo educativo, no solamente centrarnos en el adentro. Hay que ver a la investigación educativa no solamente como una herramienta para resolver situaciones. Tenemos que verlo como una forma de impactar el desarrollo y evolución de las sociedades, y en este caso en particular, de las propias profesiones. Tenemos que, como decía yo, explorar nuevos rumbos, nuevos campos de conocimiento. Insisto, si algunos de ustedes da clases en maestría, en doctorado, el tema central muchas veces de los estudiantes es ¿qué investigo? Y quieren investigar sobre lo mismo. Hay muchos temas, hay que abrir los campos de conocimiento. Si consideramos a las profesiones como cambiantes, a través de la investigación educativa la podemos analizar, detallar, establecer el grado de nivel y desarrollo que éstas han tenido y sobre todo cómo están impactando, cómo están apoyando, cómo están beneficiando a nuestra sociedad. Hoy se vienen cambios muy importantes en todos los sentidos. Creo que una responsabilidad esencial la tenemos como profesionistas y como integrantes de profesión, de una profesión, no solamente como docentes, sino cada uno de nosotros tiene una profesión a la cual podemos apoyar. La investigación se asocia principalmente, como les decía, a procesos educativos. Yo creo que la investigación educativa es mucho más amplia y da elementos como para poderlo realizar. Y nosotros como investigadores, y esa es una invitación que les hago a todos ustedes, como actores de la educación, tenemos que romper esta inercia en el sentido de que la investigación educativa es solo para mejorar la calidad de la educación. Ese es un elemento central, pero la investigación educativa, insisto, tenemos que verla como algo que responde a la sociedad, que va a responder a los cambios sociales, culturales, tecnológicos, no solamente al campo de la educación. Y finalmente, las profesiones nos permiten analizar nuevas formas de ejercicio y las relaciones que se dan en el mundo del trabajo. Insisto, tenemos que pensar cuál es la valoración que la sociedad tiene sobre nuestra profesión, las condiciones, hoy que el mundo está cambiando, hoy que el mercado de trabajo está cambiando, también tenemos que voltear hacia allá. ¿Qué calidad en los procesos formativos se están dando? Es algo muy importante, no solamente como responsabilidad de las instituciones, sino todos aquellos que estamos fuera de nuestras instituciones. ¿Qué tipo de gestión se está haciendo? ¿Qué tipo de evaluación?
y sobre todo qué clase de práctica profesional estamos dando para responder a la sociedad y si realmente lo estamos haciendo con valores éticos. Finalmente ya, la última pregunta que les dejo, en este sentido de todos los cambios que hay en la sociedad y sobre todo en donde la tecnologización, para bien o para mal, está impactando todo en la vida, es decir, todos traemos nuestro celular, en clase los alumnos sacan el celular, puede ser bueno, pero también está la contraparte, ¿sí? La pregunta es cómo estamos respondiendo a ello. Y para eso creo que la investigación educativa es esencial. Muchas gracias. Creo que nos ha dejado helados con algunas declaraciones y el número de preguntas y tarjetas y comentarios que nos pasan, creo que deja muy claro esta postura. Vamos a tomarnos el tiempo nada más para hacer dos de ellas, si me lo permiten. De todas maneras, el doctor va a estar acompañándonos el resto del día para que ustedes puedan acercarse y poder profundizar un poco al respecto. La primera pregunta, doctor, que le realizan es: ¿qué retos se enfrenta la investigación educativa en su implementación en la práctica educativa del docente? Bueno, me puedo ir por un discurso largo. Me voy por el corto. O sea, yo creo que lo principal tiene que ver con la ética profesional. Es decir, yo a veces me pregunto, el discurso y el discurso pedagógico, hoy estamos hablando, por ejemplo, a nivel nacional, de la reforma educativa, y está bien que se discuta, pero yo no he escuchado hablar sobre la ética del docente. Es decir, como docentes nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Creo que es la responsabilidad más grande que pueda existir después de la que tienen los padres de familia. Porque, bueno, finalmente ellos es su hijo y ellos saben qué hacen y qué no hacen con su propio hijo. Pero nuestros estudiantes son prestados. La pregunta es, antes de que me digan qué contenidos tengo que enseñar, si los modifico, si lo que ustedes gusten y manden, creo que el gran reto para mí de la práctica docente es la ética que tiene cada docente. Y en ese sentido, la reflexión no va sobre mi práctica docente, la reflexión va sobre los valores que yo tengo y sobre los cuales subyace el que yo pueda ser docente. Porque en ese proceso formativo hay de dos sopas: o formo adecuadamente o deformo adecuadamente. Y la culpa la tiene la institución, no la tiene el docente. Nosotros somos padres de familia y tenemos hijos, y luego tenemos dobles discursos. Por un lado, en mi institución estamos en contra de no sé quién, de no sé cuánto, bla, 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 bla. Pero si yo veo en la televisión que mis hijos no tienen clase porque hay marchas y porque no, entonces asumo otro rol. Pues yo creo que en ese sentido el reto, como lo dice, es que el docente o el profesionista finalmente tendría que hacer una autorreflexión sobre la ética. Ese para mí es el mayor reto. Los conocimientos bien o mal se actualizan, las tecnologías bien o mal se incorporan, pero el ser humano, si estamos deformados, pues por más doctorados que tengamos, por más cursos que tengamos, mis valores éticos son los que van a hablar por mí. Creo que esa sería para mí la respuesta. Nos iríamos con una última y muy rápida pregunta. Nos comentan, doctor, ¿qué opina sobre la sobreespecialización de las profesiones, que desde la licenciatura abordan ámbitos o campos específicos? Estoy en total desacuerdo. Precisamente por eso yo decía,
Si no se hacen diagnósticos de necesidades, ya me acuerdo que una autora clásica para la teoría curricular es Hilda Tara. Y lo primero que dice es, para poder desarrollar un plan de estudios, hay 3 elementos. Lo que dice el diagnóstico, las necesidades de la sociedad, lo que dicen los alumnos y lo que dicen los especialistas. Hoy se habla de la especialidad del micrófono, el circuito, bla, 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 bla. Pues ¿cuántos especialistas de ese nivel necesitamos? Pues a lo mejor 3. ¿Y cuántos se está invirtiendo? Por ejemplo, hablamos en medicina, que es algo muy cercano a mí. Hay si estamos hablando de 160 y tantas escuelas de medicina, y ustedes multiplican por, bajita la mano, 2,000 egresados por facultad, estamos hablando de un mundo. Y luego queremos especialistas y nada más damos 3,000 plazas. Entonces estamos formando muchísimos médicos. Lo mismo está pasando en las especialidades. Hoy vemos en las especialidades médicas que ahora hay que hacer de la última ceja del lado derecho el especialista. Yo creo que tendríamos, esa es una opinión muy particular, que regresar a la base de formar licenciados en lo general, pero planeado. Algo que no tenemos en este país se llama planeación. Seguimos formando licenciados en administración, abogados, médicos, bla, bla, o sea, los mismos de siempre. Ahora lo que queremos es, a través de las especializaciones, por ejemplo, pasa en el caso de nosotros como médicos homeópatas, ¿no? Como el mercado de trabajo está muy cerrado para el médico homeópata, no podemos entrar a las instituciones del sector salud. Entonces ahora vamos a ver especializaciones académicas, ahora vamos a hacer maestrías, y entonces lo único que estamos haciendo es aparentemente resolver el problema, pero estamos formando más gente que se queda desempleada. Entonces, desde mi punto de vista, primero tendríamos que hacer un alto, hacer una revisión, hacer realmente diagnósticos de necesidades y a partir de eso ver qué es lo que realmente se necesita. Doctor, pues muchísimas gracias. El tiempo nos anda correteando un poco. A nombre de la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa, para nosotros ha sido una delicia escucharlo. Nos quedamos con muchísimas preguntas, muchísimas pues cuestiones que discutir todavía en las siguientes mesas, que creo que nos llevamos un tema para digerir. Doctor, pues me permite entregarle una constancia de su participación y un pequeño obsequio a nombre de todos nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.